Bienvenidos nuevamente. Estamos aquí ahora para estudiar, reflexionar, meditar en la palabra de Dios en este momento, y te invito para ello que busquemos el pasaje de Mateo 15:22, donde nos dice: una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Jesús respondió. La mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó: Señor, ayúdame. Te invito a inclinar el rostro para mandar una plegaria, una oración a nuestro Dios. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias porque allí sé que estás con la hermana, con el hermano, con este amigo, escuchando la palabra de Dios. Te ruego que le llenes de tu Espíritu Santo y que a todos unánimes abras nuestro entendimiento para comprender y aceptar tu palabra en este momento. Te lo pedimos todo por Cristo Jesús. Amén. El desánimo llega a nosotros de muchas maneras. El señor Luis escribió un pensamiento, el cual he modificado un poquito, donde nos dice: amar en alguna forma es ser vulnerable. Ama alguna cosa y tu corazón será torturado y posiblemente quebrantado. Si quieres estar seguro de mantener el corazón intacto, no se lo des a nadie. Solamente a Cristo Jesús puedes confiarle tu corazón. No lo envuelvas con pensamientos favoritos y lujos pequeños. Evita todos los enredos. No lo encierres con seguridad en el estuche del egoísmo. Si no lo das al Todopoderoso, podrás ser destrozado, burlado y pisoteado. Guarda tu corazón. El desánimo nos causa a todos nosotros falta de fe. El desánimo nos hace perder la fe. Cuando el enemigo pone desánimo en ti, pone entonces falta de fe. Hay muchas razones por las cuales llega el desánimo. El salmista en el Salmo 73 dice: prosperidad de los impíos. A veces cuando el impío prospera, a nosotros nos da desánimo. También Proverbios 13, la demora por alcanzar algo deseado. Cuando tarda mucho en que logremos lo deseado, entonces llega el desánimo. También nos llega el desánimo cuando perdemos de visión algo que queremos alcanzar o lograr. También el desánimo llega cuando pecamos consciente o inconscientemente, pero Dios es grande en misericordia. También hay desánimo en los temores, en la preocupación, en el sufrimiento, en lo que pasa a nuestro derredor.
Hay desánimo cuando no estamos conformes con lo que tenemos. Siempre deseamos más. Hay desánimo cuando nos critican. Hay desánimo cuando los problemas personales nos atacan, nos acosan. Hay desánimo cuando tenemos problemas financieros, problemas de salud, problemas familiares, problemas emocionales. Hay desánimo en el aburrimiento. Hay desánimo cuando estamos sobrecargados. Hay desánimo en el pesimismo. Y ante todo, hay desánimo cuando nos comparamos con los demás, porque siempre habrá personas mejores o peores que tú. En estos días tan difíciles que está viviendo el mundo, las noticias y acontecimientos suceden rápidamente, uno tras otro. Hay mucha ansiedad y preocupación, vienen a la puerta de nuestra vida. Todo esto sumado a la cantidad de cosas que ya existen a nuestro derredor, nos causan bastante desánimo. Los problemas económicos que a veces son productos de nuestra decisión, a veces nos metemos en problemas financieros, creyendo que ahí tendremos soluciones y más bien llegan a desanimarnos. En la Biblia encontramos muchos personajes de los cuales sufrieron desánimos. Entre ellos tenemos al personaje que para mí es de grande importancia, pues nos da muchos testimonios que cómo él se mantuvo firme y fiel a las cosas del Señor. El desánimo que obtuvo Moisés fue grande, fue inmensamente aterrador, porque él sufrió el acoso de todo ese pueblo, 6,000 personas, de las cuales siempre le achacaban el por qué los había sacado de Egipto, y siempre decían: nos sacaste de allá para morir aquí en el desierto. Y el desánimo de él llegó en el pasaje de Números 11:11, donde nos dice: y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué me has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno? Y como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. Moisés siente un gran desánimo a tal punto que le dice en el pasaje 11:15, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. El desánimo era grande para Moisés, pues el pueblo a cada momento le achacaba algo. Cuando el pueblo llevaba varios días comiendo el maná el cual tenía todos los ingredientes necesarios para el organismo, ellos ya estaban fastidiados de ese maná y le dicen: en Egipto nos sentábamos y disfrutábamos de la carne hasta saciarnos. Moisés va y le consulta esto al Señor, y el Señor le dice: diles que se preparen, les voy a dar carne por 30 días hasta saciar. Y así lo hizo. Ahí tú puedes leer en Números 21, 22 y el 31, donde el Señor le da
esa carne al pueblo y quedan saciados. El otro personaje que tenemos que encontró desánimo, prácticamente cada uno de los personajes que la Biblia nos muestra encontraron desánimo de una u otra forma, pero acá estamos viendo unos desánimos bastante pronunciados y entre ellos también tenemos a Josué. Josué fue el que siguió con el pueblo después de Moisés y el Señor le dice, porque este joven tenía gran preocupación, pues había visto cómo el pueblo trataba a Moisés, así que él tenía esa preocupación. Y el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Así tú, si tú estás pasando por algo muy difícil, no hay nada tan difícil que el Señor no pueda solucionar. Confía en Él, ten fe. Josué la tuvo, pero también encontró desánimo por ese pueblo, porque a veces ponemos atención a las cosas terrenales. Josué, cuando Dios le da la victoria de Jericó, el Señor le dice, no tomes nada. Dile al pueblo que no tomen nada del botín. Pero, ay, hermanos, siempre encontramos personas que entran a la tentación, caen a la tentación de una u otra forma. Así que Josué tiene uno de los soldados bastante valientes y este personaje, Acán se llamaba. Él entonces en esa tentación toma del botín, toma oro y lo lleva y lo esconde en su tienda. Y de esta forma el Señor castiga al pueblo. Por el pecado de uno, entonces castiga al pueblo. Cuando los amorreos, cuando Josué prepara a su pueblo a atacar a los amorreos los vencen. Y de esta forma entonces Josué pregunta al Señor, desanimado totalmente, cree que el Señor se ha apartado de él por algo que él ha hecho. Y el Señor le dice, uno de tu pueblo ha pecado. Así que Josué los reúne y la suerte cae sobre Acán, quien es apedreado y muerto toda su familia. De esa forma entonces el Señor empieza ya a darles victorias y Josué recobra el ánimo. ¿Qué necesitas tú para recobrar ánimo? Para confiar en el Todopoderoso. ¿Te recuerdas también de Elías? Elías, ese personaje con buena gallardía, confiado, firme de que el Señor estaba con él, cuando desafía a los 450 profetas de Baal. ¿Te imaginas cómo él entonces, después de esa victoria, después de que dice al Señor que no llueva por cierto tiempo y después vuelve a pedir al Señor que llueva y llueve, una mujer lo amenaza de muerte? Jezabel le dice, te voy a destrozar totalmente, y él entra en un desánimo tal que va y se esconde y allí el Señor con su misericordia, con su amor, lo busca, lo mantiene ahí descansando, le da de comer, usa unos pájaros para darle de comer. El Señor desea que tú seas alimentado, no solamente de pan, sino también de la palabra de Dios. Busca con ahínco, busca con esfuerzo la palabra de Dios, atesórala. Elías entonces se da cuenta del gran pecado que ha cometido y el Señor dice, sal de allí. Señor, es que soy solo el único profeta, según él creía, pero hay más de 7,000 que no han doblado rodillas, le dice el Señor. ¿Te imaginas?
A veces creemos que somos los únicos, pero el Señor tiene en todas partes fieles servidores de Él. También encuentra Elías más fe. Yo sé que tú has pasado por situaciones difíciles y sé que también el Señor te ha dado luz para salir adelante de esos problemas. Elías es acorralado por los enemigos con su ayudante Eliseo, y Eliseo, aterrorizado porque ve ese ejército enorme, le dice a Elías: Señor mío, somos presa del enemigo, vamos a caer destruidos. Entonces Elías ora al Señor nuevamente y le dice: Dios mío, te ruego que abras los ojos de mi siervo acá. Y el Señor abre los ojos de Eliseo. Y Eliseo, yo me puedo imaginar esa alegría al ver ese ejército enorme de ángeles del cielo con sus espadas desenvainadas, y donde le dice: Señor mío, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. A veces así nos sentimos nosotros, nos sentimos aterrorizados porque no encontramos la salida, no encontramos la forma de cómo salir adelante, y nos olvidamos de que el Señor está allí esperando que clamemos a Él, esperando con paciencia que tú eleves esa plegaria: Señor, auméntame la fe que tal vez en ocasiones falla, que en ocasiones se siente quebrar, que en ocasiones no sabes dónde está esa fe. Entonces suplícale al Señor por más fe, y el Señor te mostrará cómo salir adelante. En San Lucas tenemos otro desánimo también, donde los discípulos estaban platicando y el Señor les dice: ¿qué pláticas son estas? Vamos a San Lucas 24:17. San Lucas 24:17 nos dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Cuando estos dos iban de caminos a Emaús, entonces el Señor se acerca a ellos, se une a ellos, y el Señor escucha esa plática, que están tristes, que están agobiados. E incluso si tú lees más adelante, Él les dice: ¿por qué estáis tristes? Y ellos le dicen: ¿acaso eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido, al que han sacrificado? ¿Acaso eres tú el único? A veces estamos tristes porque creemos que el Señor no sabe nuestro problema, que el Señor no sabe nuestra tristeza. Y es ahí donde el desánimo hace perder tu fe. El desánimo hace que tu fe se ponga en duda, que tu fe pueda entonces desviarse y olvidarse de Dios. No hagas tal cosa. Qué hermosa que todas estas historias de desánimo también terminan con la historia de la intervención de la mano de Dios.
no se ha acortado la mano de Dios. Le dijo Dios a Moisés cuando le dijo: ¿cómo vas a hacer tal cosa de darles por 30 días carne a este pueblo? Y el Señor le dio codornices. Dice que hizo hacer un viento fuerte y que llevó muchas codornices, muchas. El Señor no se ha acortado su mano. Él es poderoso desde el principio hasta donde no tiene fin. Algunas promesas a tener en cuenta cuando estamos desanimados son como, por ejemplo, la de Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Segunda de Tesalonicenses 3:3: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Fiel es Dios. Ahora, tú y yo tenemos que ser fiel. Tenemos que tener esa fe como el grano de una mostaza. ¿Te imaginas? Es pequeño, pero si esa fe, que tan pequeña que tengamos, pueda ponerse en las manos de Dios, déjame decirte que harás muchas cosas para exaltar el nombre de Dios. Judas 24 dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría y protección. Mateo 10, 29 al 31 nos da una gran verdad en la cual tú y yo podemos confiar plenamente en el Señor. Mateo 10, 29 nos dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No cae un pajarillo a tierra sin que nuestro Padre Celestial ponga cuidado. ¿Te imaginas? Todo tu cabello está contado. Todos los pelos de tu cabeza están contados, están minuciosamente contados por el Padre Celestial. Él sabe de nosotros, sabe de tu aflicción, sabe de tu problema y Él sabe cómo poder sacarnos de ese problema. Él nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. El desánimo, el desaliento te hace en muchas formas y en muchas acciones ineficaz. Te convierte en algo que todo lo que hagas no va a ser eficaz. Dios no puede usar personas desanimadas. Él, si te necesita, si Él te ha elegido, Él te sacará de ese desánimo. Pero tú tienes que poner la pauta. Tú tienes que desear salir de ese desánimo. Porque las personas desanimadas son lo opuesto a las personas de fe. Una persona animada, una persona con buen ánimo, positivismo, tienen fe. Y el que tiene fe agrada a nuestro Dios. Y Dios
usa a esas personas de fe. Cuando estoy desanimado digo, no se puede hacer. Eso es exactamente lo contrario de decir Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me da ánimo. Todo lo puedo en Cristo que seré eficaz para su honra y su gloria. Entonces, ¿cómo vamos a tratar el desánimo? ¿Lo vamos a tratar con fe o sin fe? Porque recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios. Para que tú salgas de un desánimo, necesitas poner metas. Y antes de poner la meta, pon a Dios en primer lugar. Y la meta será alcanzada porque Dios desea que tú prosperes en todo y que sobre todo tengas salud. Pero si eso no es posible porque eso no es el deseo para Dios dártelo a ti, recuerda, Job fue un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre recto. Y Job 19:25, él dijo con gran ánimo, con buena fe y con bastante certeza, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Así, en este momento, te invito a decir lo mismo. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y Jesús triunfó sobre la muerte. Jesús nos dio la victoria. Al principio leímos Mateo 15:22 y con esto quiero concluir la reflexión de este momento. Nos dice, una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro. Ahora, las personas de Cananea eran los gentiles, eran las personas que no eran judíos, que eran de otro grupo social, otro grupo étnico, que no pertenecían entonces al pueblo escogido de Dios. Entonces, esta persona se acerca a Jesús, va al encuentro y le dice gritando, no se lo dijo a voz así bajita al oído ni nada, sino gritando porque la desesperación, tenía un desánimo que ella quería salir de él. Y le dice, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Ahora, cuando tú expresas eso, como esta persona lo hizo siendo gentil, porque no se les era permitido decir algo de esta forma. Y por eso los discípulos le dicen, Señor, despídela, córrela, dile que se aleje, dile que se vaya. Así a veces en algunas congregaciones dicen, no, tú no cabes en este grupo social, pero el Señor te ha preparado a ti para tener vida eterna. Y ella estaba desesperada porque su hija dice que estaba terriblemente endemoniada. Y Jesús no le responde palabra todavía. Así que sus discípulos, dice el 23, se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. O sea, no venía calladamente, venía a voz en cuello. Cuando algo te pasa a ti, tú necesitas gritárselo a Dios. Tú necesitas expresárselo a Él y decirle,
Señor, ten compasión de mí. Tu fe puede crecer, solamente confía. Así que el Señor le dice, no fui enviado, porque recuerda, ella era una gentil. Así que le dice el Señor, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. El Señor a veces quiere ponerte a ti en una situación donde tu fe pueda solidificarse, donde tu fe pueda estar más firme, porque te desea, te quiere para algo mejor, para que des más testimonio y más confianza en Él. Así que Él le contesta que fue a las ovejas perdidas de Israel, no fue a ese grupo de los cananeos. Y Jesús entonces, cuando le dice esto, la mujer se acerca y arrodillándose delante de él, le suplica, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarle la comida a los hijos y echársela a los perros. Si a mí me dicen algo así, yo pierdo la fe, pierdo el ánimo y me voy. Pero espero que en este momento recobremos esa confianza en Dios. Sin importar lo que los demás nos digan, confiemos en el Señor, que Él desea lo mejor para ti y para mí. Porque entonces ella no pide un pan completo espiritual, pide migajas. ¿Te imaginas? Pide migaja para su hija que está terriblemente endemoniada. Mateo 15:27, ella le dice, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella reconoce entonces a Jesús como su amo, como su protector. En el 28 llega al clímax, llega donde toca el corazón de Jesús. Recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta mujer agrada tanto a Jesús que Él le dice, mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Que el Señor, ahora que te ha iluminado, ahora que ha tocado tu corazón, ahora que tú sabes cómo agradar a Dios con esa fe que solo proviene de Él, te invito a que unánimes, a que unidos confiemos en el Todopoderoso y de esa misma forma como le dijo a la mujer, grande es tu fe, que también a ti y a mí el Señor nos diga de esa misma forma. Te invito entonces que inclinemos el rostro y elevemos una plegaria al Todopoderoso, que aumente nuestra fe y que podamos entonces juntos esperar la segunda venida de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre Santo, gracias te damos una vez más porque te manifiestas en nosotros. Gracias, Señor, porque ahí donde está esta persona acongojada, ahí donde está atribulada, desanimada, tú en ese desánimo pones fe de ánimo. Tú pones la fe que es agradable a ti. Aumentanos, Señor, te lo suplicamos, la fe, y que podamos cada día confiar más en ti. Te lo pedimos por Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén. Dios te bendiga.